En el capítulo anterior, el detective Alquist Proft juntó todas las pistas y sabe quién es el responsable de los enigmáticos asesinatos. Le pidió a Kaya que reuniera a todas las figuras de autoridad y líderes de gremios relevantes en la investigación para revelar la noticia. El punto de reunión fue Vitu-Ghazi, el gran árbol y sede gremial de los Selesnya, con Trostani como anfitriona junto al elfo guardián Tol-Simir. Reunidos en la sala principal de la sede se encontraban Lavinia, la maestra interina de los Azorios, Aurelia, la líder de guerra de los Boros, quien sigue teniendo como prisionera a la chica masacre encadenada a su lado, Judith, la gran dama Rakdos, Srim, el líder de la agencia de detectives que llegó acompañado de un centauro Gruul de nombre Yarus, que justo estaba siendo objeto de una investigación y debido a esta convocatoria pasó a ser el representante de su gremio. Vanifar, la líder del combinado Simic, Ral Zarek, maestro de la Liga Iset, el trasgo Krenko, el agente Kellan de la agencia y hasta la elfa Isoni del enjambre Golgari apareció de entre las sombras. El ambiente estaba caldeado, se notaban tensiones y quejas entre los presentes. ¿Era necesaria esta reunión? La agencia ha sido completamente incompetente. Los Boros han hecho un peor trabajo. Esta reunión es una farsa. A los Azorios se les escapó una criminal. Entonces entró en la sala el detective Proft y la fugitiva Etrata. Srim se volvió hacia Etrata con los ojos entrecerrados. «Dame una buena razón para no detenerte y entregarte a los Azorios ahora mismo», dijo. «Estoy seguro de que Lavinia estaría encantada de tenerte de nuevo bajo su custodia». «Mucho», dijo Lavinia, pellizcando cada sílaba hasta convertirla casi en su propia frase. «Oh, pero me temo que ambos tendrán las manos ocupadas con el verdadero arquitecto de nuestro enigma actual», dijo Proft con aire de suficiencia. Etrata escapó de la custodia de los Azorios y técnicamente eso podría considerarse un delito. Sin embargo, como estaba detenida ilegalmente en ese momento, creo que descubrirás que el pacto entre gremios la exime de cualquier consecuencia por esa acción. «¿Qué quieres decir?», preguntó Srim, mientras Aurelia preguntaba «¿De qué estás hablando?», y Lavinia dijo «No puedes hablar en serio». «Oh», dijo Proft, «pronto todo quedará claro. Simplemente necesito hacerles a cada uno de ustedes algunas preguntas antes de poder explicar la situación completa». «¿Por qué deberíamos permitirlo?», preguntó Ral. «Porque sus respuestas proporcionarán las piezas finales de este rompecabezas y salvarán muchas vidas ravnicanas», dijo Proft con absoluta calma. «Muy bien», dijo Srim. «Como claramente has involucrado a mis investigadores en tu plan y los has convencido para que organicen esta asamblea en tu nombre, supongo que podemos dedicarte un poco de nuestro tiempo. Y si no logras satisfacer a todos aquí, supongo que estarás de acuerdo en que me devuelvas tu placa de detective». «No llegaremos a eso», dijo Proft con confianza. «Tendré que hablar con cada uno de ustedes en privado, pero puedo darles esta garantía. Nuestro asesino está aquí con nosotros, en esta misma habitación». El ambiente seguía tenso, pero todos accedieron al plan de Proft, quien, junto a Kaya, que sería la primera en ser interrogada, pasaron a una pequeña sala con más privacidad. Tomaron asiento y Kaya esperó a que el detective comenzara el interrogatorio, pero Proft permaneció en silencio, parpadeando. Kaya hizo lo mismo. El silencio se prolongó entre ellos, haciéndose más y más largo, flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. Kaya se retorció, Proft no se movió y permaneció inmóvil como un cadáver. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó con voz aguda Kaya. «Esperando», dijo Proft. «¿Esperando a qué?». Antes de que Proft pudiera responder, algo se movió sutilmente en la pared a la izquierda de Kaya. El movimiento resultó ser una raíz blanca, que se desenrolló, se hinchó y expandió, convirtiéndose en un brote. Comenzó a abrirse, los pétalos se extendieron delicadamente, y durante medio latido pareció como si la flor estuviera respirando. Proft colocó un frasco de vidrio transparente sobre la flor, justo cuando comenzaba a emitir una nube de polvo de color gris amarillento, polen o esporas de algún tipo. Luego cortó el tallo, dejando la flor guardada dentro del frasco tapado. Un destello de energía azul blanca inundó el cristal,
identificándolo finalmente como un contenedor de recolección de evidencia de campo. Su contenido permanecería en estasis hasta que fuera necesario. Prof se puso de pie, como lo esperaba. «Hemos terminado aquí», dijo con un gesto cortés hacia Kaya. «Gracias por tu cooperación y por ayudarme a vengar a tu amiga». Totalmente desconcertada, Kaya lo siguió hasta el pasillo. «¿Quieres decirme ya de qué se trata todo esto?» «Estoy planeando contarles a todos de qué se trata todo esto. ¿Quién cometió estos terribles crímenes? ¿Por qué Etrata y cualquier otro acusado son inocentes según la ley de Ravnica? ¿Y cómo podemos poner fin a este terrible capítulo de la historia de nuestra ciudad?» Él le dedicó una sonrisa tensa. «No le robarías a un detective trabajador su oportunidad de alardear, ¿verdad?» «Siempre y cuando me lo expliques». «Oh, créeme, no hay nada que desee más», dijo Prof, abriendo la puerta hacia la sala principal. Las miradas se centraron en Prof, quien caminó hacia el centro de la habitación, levantó el frasco y giró para que todos tuvieran la oportunidad de verlo, antes de dejarlo teatralmente en medio de una pequeña mesa redonda. «Estoy seguro de que todos todavía se preguntan por qué los llamamos aquí hoy», dijo. «Tenemos múltiples sospechosos en el asunto de los múltiples asesinatos. Segana del combinado Simic, Teysa del sindicato Orzhov, Kylox de la Liga Iset, se hizo otro atentado contra la líder de guerra Aurelia de la Legión Boros, y siempre el supuesto asesino no recordaba el incidente. También me informaron del escape del dios Gruul dentro de la sede de la agencia, un escape que ocurrió cuando el equipo de investigación principal se acercaba a las respuestas que podría haberlos llevado al rastro del asesino. Para que el dios Gruul fuera liberado, alguien habría tenido que acceder al armario de pruebas, alguien con autorización y la capacidad de abrir cerraduras fuertemente protegidas. Mientras miraba las piezas del rompecabezas, me di cuenta de que lo que importaba no era la escena del crimen, sino el último lugar que cada uno de nuestros asesinos recordaba haber estado antes de que ocurriera el evento. Krenko fue atacado por alguien que justo había ido a una florería. Etrata había estado en su escondite privado, un lugar donde se sentía segura de bajar la guardia. Y el asesino de Teysa perdió la memoria mientras caminaba por la calle. La pérdida de memoria es el hilo conductor. «¿Siempre tardas tanto en ir al grano?», preguntó Judith. «Oh, Judith», dijo Prof, girándose para mirarla. «Me preguntaba cuánto tiempo me permitirías dejarte fuera de esta discusión. Has estado intentando desesperadamente echarle la culpa a tu propio Parun en cada paso del camino. Admirable, si no fuera por el hecho de que tu ambición podría haber permitido que el verdadero arquitecto de estos asesinatos continuara sin obstáculos». Prof se giró hacia Srim. «Después de que Etrata me explicara su pérdida de memoria, la acompañé a su guarida, donde encontré un polvo extraño. Y Sony de los Golgari lo examinó y pudo verificar que, si bien es de origen natural, no proviene de ninguna flor u hongo que crezca naturalmente en Ravnica. Consideré una eventual intervención pirexiana, pero eso no explicaría mucho. Pensé más y comenzó a desarrollarse una teoría, que solo se vio reforzada por la información que Kaya y el agente Kellan habían podido recopilar. Aún así, necesitaba una prueba, que Kaya acaba de ayudarme a obtener. Esta flor. Levantó el frasco nuevamente, sosteniéndolo para fijar la atención de todos. Esta flor no es de origen pirexiano, pero bien puede atormentarnos durante años si echa raíces y se propaga con éxito. Sabía que si venía aquí y declaraba que estaba a punto de desentrañar el misterio, me convertiría en un objetivo, y nuestro asesino no tendría más remedio que intentar eliminarme de inmediato. Anunciar mi intervención de entrevistarlos a todos fue una artimaña. Hizo una pausa para tomar aire, permitiendo que el momento se alargara dramáticamente antes de continuar. A la luz de los hechos, sabemos que el responsable tiene la capacidad de controlar a una sola persona a la vez. Solo un gremio tiene las habilidades botánicas para crear algo de esta naturaleza y el respeto por el equilibrio para hacer que sus efectos sean de alcance limitado. Esta es una creación del cónclave Selesnya. Nuestro asesino es un miembro de los Selesnya. Una vez que aceptamos esa simple realidad, todo lo demás comienza a desmoronarse. Las raíces de Vitu-Ghazi se extienden por toda la ciudad. Ninguna grieta, ningún rincón se esconde del gran árbol.
Es un mecanismo perfecto para entregar algo tan natural y discreto como una flor en cualquier lugar de Ravnica. Crecen rápidamente, se apoderan de sus víctimas el tiempo suficiente para que ejecuten sus planes y luego se marchitan, desaparecen. Son imposibles de rastrear. Incluso fueron capaces de hacer brotar una de sus flores dentro de la sede de la agencia, lo que obligó a uno de nuestros propios agentes a liberar a Ansrak del armario de pruebas, lo cual pude verificar pidiéndole a uno de mis contactos que revisara el área en busca de rastros de polen. Cualquier cosa para confundirnos y culparnos entre nosotros. Proft se detuvo, sin dejar de mirar a Trostani. Ella no dijo nada. Las expresiones de sus 3 rostros estaban completamente desalineadas. Cada una de sus dríadas mostraban algo distinto. Cés lo fulminó con la mirada, con los ojos entrecerrados y furiosos. Sim, por el contrario, tenía los ojos muy abiertos y estaba horrorizada. Oa parecía casi serena, como si estuviera separada de la situación. «No puedes hablar en serio», dijo Aurelia. «¿Nos dejaste solos con un asesino porque pensaste que estaríamos más seguros?», preguntó Krenko. «Dices que Vitu-Ghazi fue utilizado para empujar estas flores por la ciudad, así que nos trajiste a Vitu-Ghazi? Debes ser un verdadero genio, amigo». Tenía que hacerlo, si quería que nuestro asesino se sintiera lo suficientemente cómodo como para actuar. Proft se volvió hacia Lavinia. Como Etrata fue arrestada sin causa, no cometí ningún delito al liberarla para que me ayudara, ¿estamos de acuerdo? Tomará meses resolver el papeleo y no estoy contenta con eso, pero sí, estamos de acuerdo, dijo Lavinia. Entonces lo único que queda es que nuestro asesino dé un paso adelante y enfrente su castigo. Yo lo hice, dijo Tolsimir, alejándose de la pared donde había estado apoyado. Envié a un grupo a atacar a los detectives de la agencia después de que vinieron aquí para consultar el pacto entre gremios. Es muy noble por tu parte intentar cargar con la culpa, pero no lo hiciste, dijo Proft. Careces de las habilidades, lamentablemente. Esa planta que tragaron los agresores, transformándolos en musgo, estaba mucho más allá de tu capacidad de crear. Veo una hoja de la misma planta que sobresale del bolsillo de tu chaqueta. Viniste aquí preparado para hacer el máximo sacrificio con el fin de proteger al verdadero asesino. Proft se volvió de nuevo, esta vez hacia Trostani, e inclinó respetuosamente la cabeza. ¿Quieres decirlo tú o lo hago yo?, preguntó. ¿Qué cosa?, preguntó Vanifar. Oh, que ella es la asesina, por supuesto. Proft se giró para mirar al resto de la habitación, sonriendo ampliamente. Un hombre a quien finalmente se le había permitido hacer lo único que le proporcionaba verdadera satisfacción. ¿No estabas escuchando? Trostani hizo esto, todo. Ella ha estado detrás de esto todo el tiempo.